Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la introducción a los grafos y en este caso vamos a ver un ejemplo de recorrido. Como vemos también, al igual que los árboles, los grafos pueden recorrerse de dos maneras. Una en profundidad, que sería el depth first search, y la otra será a lo ancho, ¿no? Pero bueno, en este caso particular vamos a charlar un poco de cómo sería el recorrido en profundidad. Veamos primero cuál es la idea, ¿no? En principio vamos a tener un procedimiento principal, un procedimiento que va a ser el que inicie este recorrido. Vamos a llamarlo DFS. Y básicamente lo que vamos a hacer es inicializar el recorrido vacío como primer paso. En segundo paso vamos a buscar un nodo sin visitar, que luego vamos a presentar una manera de implementarlo. Esto va a depender de cómo vamos a trabajar con la estructura, si vamos a trabajar también después con listas o con arreglos estáticos. Así que va a ser dependiente de más que nada qué se utilice o qué implementación particular tengan. Pero bueno, vamos a proponer un ejemplo sin pensar en costo u optimización, como para que tengan de idea. El tercer paso sería directamente a partir de este primer nodo sin visitar. Vamos a asumir que el primer nodo sin visitar en este caso del ejemplo es el nodo 1. Vamos a ir a un tercer paso que es el de justamente recorrerlo en profundidad a todo el grafo conexo a partir de ese nodo 1. En este caso es un grafo simple, es un grafo no orientado, por lo tanto vamos a poder hacer el recorrido completo en este paso 3 porque están todos conectados. Si fuera un grafo dirigido quizás no tenemos forma de llegar desde el nodo 1 a todos los nodos, es posible que se dé esa situación. Por lo tanto, vamos a ver de que quizás haga falta un paso 4, ¿no? Mientras existan nodos sin visitar, obviamente a lo que no sea conexo, vamos a tener que volver al paso 2, a buscar ese primer nodo sin visitar del grafo, que sea la parte no conexa, y volver a hacer el paso 3 tantas veces sea necesario, entrando en el caso 4, no en este mientras, tantas veces sea necesario hasta poder terminar de visitar todos los nodos del grafo. Obviamente, si el problema en particular es recorrer en profundidad solo una parte conexa del grafo a partir de cierto nodo, podríamos evitar este paso 2 en vez de buscar sin visitar, ir directamente a posicionarnos sobre un nodo. Solo haría falta correr el paso 1, 2 y 3, obviamente. No sería necesario hacer el paso 4 de ir para acá al resto de las partes conexas. Y luego el de FS2, que sería el segundo procedimiento, que es en sí el recursivo en sí. Vamos a agarrar y vamos a ver que si el nodo actual no fue visitado, una condición para evitar entrar en bucles, por ejemplo, podríamos entrar en este bucle que está aquí, entre el 1, el 5, el 1, 2, 5, 6 y 3. Entonces, para evitar entrar en un bucle de recorrerlos constantemente de forma recursiva, vamos a hacer como primera validación de que si el nodo actual no fue visitado, ahí sí vamos a entrar y agregar el recorrido, y luego para cada vecino de ese nodo que estamos visitando, vamos a recorrerlo en profundidad. O sea, notemos de que la idea es, a partir de los vecinos del 1, vamos a tratar de ir hacia adentro o hacia lo profundo del grafo. Por ejemplo, sería visitando el nodo 1. El nodo 1 sabemos que tiene los vecinos 2 y 3. Vamos a ir primero hacia el 2. Esto es algo trivial, es algo que se define acá y es algo que no tiene por qué ser así. Podríamos ir primero al 3, pero bueno, en este caso vamos a ir primero al 2. El 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver nuevamente visitarlo, lo vamos a agregar a este recorrido, vamos a ver cuáles son sus vecinos, que en este caso es el 1, el 4 y el 5. Vemos que el 1 ya fue visitado, por lo tanto tendríamos que no entrar a través de esta condición a volver a recorrerlo. Por lo tanto vamos a ir al 4. El 4 lo visitamos de la misma manera, tenemos dos nodos vecinos, que es el 2 y el 7. El 2 obviamente ya está visitado, así que vamos a ir hacia lo profundo, que es el nodo 7. Ahora bien, el nodo 7 ya se terminó de visitar, por lo tanto no tiene más vecinos no visitados. El único vecino que tiene el 7 es el 4. Pero el 4, como ya fue visitado, fíjense que la idea es no seguir avanzando más. Por lo tanto se hace el concepto, acá se usa el concepto de alguna manera de backtracking para poder volver hacia atrás hasta la situación donde teníamos el nodo 2, que el nodo 2 tenían pendientes todavía vecinos por recorrer, porque tanto el nodo 7 y el nodo 4 ya no tienen vecinos no visitados. Por lo tanto volvemos al caso en la recursión, apoyándonos en la pila recursión, a volver a visitar el nodo vecino del 2, que es el 5. Por lo tanto, continuamos con el 5, sabemos que tiene dos vecinos, que es el 2 y el 6. El 2 ya fue visitado, por lo tanto no se lo vuelve a visitar, así que nos queda pendiente visitar el 6. El 6 obviamente también tiene el 5 y el 3. Como el 5 fue visitado, va a terminar yendo hacia el 3. Este sería el ejemplo de recorrido que vamos a practicar. Veamos antes entonces la idea del buscar nodos sin visitar. Este es un ejemplo de implementación con un grafo genérico. Como ya hemos visto, ustedes tendrán seguramente una especificación o una implementación propia del caso concreto del grafo en su problema a revisar.
Y vamos a trabajar con listas. Si bien la lista no es la forma más quizás óptima de trabajar en estos casos porque no está indexada, podríamos encontrar o usar alguna implementación de lista indexada como es el ArrayList en Java. Pero bueno, en particular vamos a trabajar con la lista porque es algo que ya estuvieron trabajando ustedes con los proyectores clásicos de GDetail, entonces es más fácil de asimilarlo. Pero fíjense que acá podrían usar arreglos, podrían usar otro TAD o algo indexado que sea más óptimo, ¿no? Pero en principio tenemos un conjunto de nodos visitados y un conjunto que pasa por referencia que son sin visitar. Por lo tanto, vamos a construir este conjunto de nodos sin visitar a partir de los nodos del grafo, excluyendo a los nodos que ya fueron visitados. Obviamente necesitamos tener la precondición de operación igual de lo que es nodo de A. Nodo de A, recordemos que es el tipo de dato asignado a cada uno de los vértices. Esta operación de igualdad podría ser, por ejemplo, identificadores, o sea, por ejemplo, la etiqueta del nodo, o algún entero que se le agregue, un número natural que se le agrega a cada nodo insertado, DNI personas, nombre de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, inicializamos este procedimiento con una lista vacía, que son los sin visitar. Este arreglo o esta lista que nos pasan por referencia, que es donde vamos a devolver el resultado. Obtenemos los nodos del grafo G y los vamos a guardar en esta variable local que es ns. ns no es más que una lista de nodos. Mientras no esté esta lista vacía, o sea, todos los nodos del grafo, vamos a hacer y sacar cada nodo del grafo con el head, con el tail vamos a ir iterando y cortando esta lista, obviamente, sacando la cabeza, lo guardamos en x a cada nodo. Fíjense que x es de tipo nodo de A, por lo tanto tiene que coincidir el tipo de dato. ¿Y qué hacemos? Si esto no pertenece a los nodos visitados, a esta lista de visitados, pertenece, es una operación de lista, obviamente, sería un buscar, por ejemplo, nos va a devolver un booleano si X está dentro de esta lista, ¿qué hacemos? Simplemente lo insertamos en la lista de sin visitar. Por lo tanto, es un approach bastante sencillo, es iterativo, no tiene mucha dificultad, es una forma fácil de poder visualizar qué es lo que haría este buscar sin visitar, que ustedes podrían implementarla quizás eventualmente de una manera más óptima. Y ahora veamos cómo sería la implementación del DFS en sí. Vamos a recordar en profundidad y recordemos que tenemos dos procedimientos. El DFS, que es el que de alguna manera plantea los primeros 4 pasos, y luego el DFS2, que es el que hace el recorrido o todo lo que es visitas recursivas de los nodos conexos. Por lo tanto, vamos a inicializar con la lista vacía del recorrido, esta variable por referencia que se pasa para devolver en una lista todos los nodos recorridos en el orden que se los recorre de forma en profundidad. Y vamos a hacer el llamado al buscar sin visitar que vimos previamente. Por lo tanto, dado el grafo entero, con el recorrido que tenemos actualmente, que hasta ahora obviamente está vacío, y buscamos devolver esos nodos sin visitar. Por lo tanto, la primera ejecución de la línea 5 simplemente lo que va a hacer es devolver en nodos sin visitar toda la lista completa del grafo. Esta primera línea se podría reemplazar para hacerlo un poco más óptimo en asignar en nodos sin visitar el contenido de lo que es los nodos de G, ¿no? Podríamos hacer directamente nodos de G, nodos sin visitar y ahí sería también válido y sería más performante. Lo dejamos así para que se mantenga el concepto de abstracción de qué es lo que hace cada operación. Entonces, mientras cada iteración, ¿no?, de que esta lista no esté vacía, vamos a tratar de buscar los nodos sin visitar, obviamente. Esto no va a estar vacío, vamos a sacar el primer nodo sin visitar. En este caso el ejemplo es el nodo 1, porque es el primero que aparece en la lista de nodos del grafo. Y vamos a ejecutar el recorrido en profundidad a partir de este nodo n que sacamos. Y luego vamos a hacer nuevamente el buscar sin visitar, como lo mencionamos, para ver si existen partes no conexas del nodo que aún queden pendientes. Por lo tanto, se van a guardar los nodos sin visitar en este arreglo. Y con el mientras vamos a ver si seguimos o no seguimos recorriéndolo. Este sería el paso 4 en sí, ¿no? Muy bien. DFS2, ¿qué va a hacer? Va a recibir este nodo inicial, o este nodo por el cual estamos posicionados para visitar, ¿sí? Este sería el nodo a visitar, el grafo G para poder obtener los vecinos, lo necesitamos tener también por valor, y en referencia vamos a pasar el recorrido, o sea que es una lista que se va a ir construyendo en cada invocación recursiva. Por lo tanto, hacemos la primera validación, que si no pertenece este nodo que estamos visitando al recorrido ya generado, veamos que el recorrido pasa como lista vacía inicialmente, así que claramente la primera vez esta línea 5 siempre va a entrar en el if. ¿Qué vamos a hacer? Insertar en el último caso, vamos para hacerlo en el orden que lo buscamos, el nodo n, ¿no?, en este recorrido.
Y después sacamos los vecinos con la operación vecinos que ya vimos previamente, por ejemplo con el ejemplo de estructura de lista de nodos y listas de aristas. Podrían tener también vecinos aplicados a una estructura G que sea, por ejemplo, lista de adyacencia. Sería más sencilla la operación, esta proyección de vecinos, cómo implementarla, pero bueno, esto es una implementación básica que ya vimos previamente. Por lo tanto, lo que hacemos es, dado un nodo n y un grafo G, en BS devolvemos todos los vecinos del nodo n. Por eso que BS es una lista de nodo de A. Y ahora, mientras tengamos cada uno de estos vecinos, fíjense, no es lista vacía, obtenemos cada B, que sería el nodo vecino, fíjense que B es de tipo nodo de A, y recorremos con este nodo para visitar, con el mismo grafo, y le pasamos la misma lista de recorrido, que ahora en esta segunda situación, ¿qué va a tener? Obviamente va a tener el primer nodo visitado n que se insertó acá. Volvemos a sacarla o sacamos ese nodo B visitado y volvemos a iterar. Fíjense que esto es básicamente el procedimiento para hacer un recorrido en profundidad. Veamos cómo serían las invocaciones de este FC2 respecto a lo que es las llamadas recursivas. En primer caso vamos a entrar con el nodo 1, con parámetro, el G clásico que sería todo este grafo que está acá de ejemplo, y recorridos sería una lista vacía, porque se inicializó acá como lista vacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a insertar el 1 en la lista de recorridos, en esta línea 6, por eso acá la lista de recorridos vamos a ver que se le inserta el 1. Lo marcamos como visitado de esta forma, ¿no? ¿Por qué está marcado? Porque lo tenemos en la lista de recorridos, esa sería nuestra lista de ayuda para poder marcarlo como visitado. Y luego lo que vamos a hacer es ver sus vecinos, que son el 2 y el 3. Obviamente primero vamos a tener el 2 y vamos a hacer el recorrido de FS2 con el nodo 2 aquí. Por eso es la llamada de la invocación con el nodo 2 como primer parámetro. Fíjense que el recorrido ya tiene el 1 insertado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Insertamos al final, obviamente en recorrido, el nodo 2. Por lo tanto, el recorrido del nodo 2 aparece ya en la lista. Y vamos a sacar los vecinos de ¿quién? Del 2. El 4, el 5 y el 1. El 1 vamos a ver de que en realidad es caso base. ¿Por qué? Porque si yo llamo con el primer caso el vecino del nodo 2, que es el 1, y veo que en el recorrido ya tengo metido el 1 adelante, lo que vamos a hacer es que esta línea 5, cuando llamemos acá, no va a entrar en el if porque el 1 pertenece al recorrido, por lo tanto termina el procedimiento y no hace nada más. Así que este es caso base. Pero bueno, continúa obviamente volviendo al DFC2 con el nodo 2 a iterar en el mientras, a sacar el segundo vecino que sería el nodo 4. Por lo tanto se hace la invocación a DFC2 con el nodo 4. Acá en este caso, como no pertenece el 4 a la lista de recorridos, lo voy a insertar. Por lo tanto aparece acá el 4. Luego el 4 va a tener sus vecinos también, ¿no? Va a tener de pronto el vecino, perdón, va a aparecer el nodo 2 como primer vecino del 4, ¿sí? Porque estamos entrando al DFC2 con el nodo 4. Entonces el primer vecino del 2, como vemos que está dentro del recorrido, no va a entrar y es caso base. El otro vecino del nodo 4 es el nodo 7, que este sí no está dentro del recorrido, por lo tanto lo voy a insertar, va a aparecer acá en la lista de insertados, la línea 6 sería esta ejecución, y sencillamente lo que va a hacer ahora es terminar porque no tiene más nodos para poder ver como vecino, ¿no? El nodo 7, porque el 4, fíjense que es caso base. Volvemos hacia atrás, el concepto de backtracking. Fíjense que el 7 ya fue marcado, el 4 ya fue marcado, entonces volvemos hacia atrás. Y ahora nos queda pendiente la instancia del nodo 2, que perdón, sería esta que está acá arriba. ¿Qué nos queda pendiente? Y ver, ya vimos el vecino 1, el vecino 4 y ahora el otro vecino de 2 es el 5. Por lo tanto, nos queda llamar en el mientras la invocación con el nodo 5. El nodo 5, como no está en la lista, se lo inserta. Por lo tanto, aparece acá el nodo 5. Por lo tanto, ¿ahora qué va a pasar? Va ahora a agarrar los nodos vecinos del nodo 5, que son el nodo 2 y el nodo 3. Primero le va a devolver el 2, esta operación de vecinos, va a entrar en el mientras y va a ejecutar el caso base del nodo 2. Como el nodo 2 está dentro de recorridos, simplemente termina el procedimiento. Y nos queda pendiente ver el otro vecino, que es el 3. Ahora va a hacer nuevamente la invocación con el nodo 3. Como ve que no está dentro de la lista, lo va a insertar. Una vez que terminó, en este caso, veamos que los otros vecinos del nodo 3 vamos a ver que son el 5 y el 1. Primero va a probar con el 1, va a ver que el 1 está dentro de la lista de recorridos, por lo tanto no hace nada y es caso base. Y luego en el mientras de esta invocación va a llamar con el nodo 5. Y el nodo 5 también es otro caso base. Como terminó este mientras y terminó en el mientras de los otros nodos, simplemente lo que va a hacer es volver hacia atrás viendo si tiene alguno más. Terminan los mientras de cada una de estas invocaciones, termina el mientras del 1.
Perdón, el 1 que le queda recorrer el 3. Así que ahora sí va a terminar el mientras. Fíjense que le pasa el 3 está metido adentro porque el 1 había recorrido en profundidad hacia el 2 y le queda pendiente ver con el mientras de esta primera invocación del otro vecino que es el 3. Y ahora sí termina con caso base, termina el mientras de la primera invocación recursiva de FC2 que es esta, por lo tanto termina el procedimiento. Bueno, esta es la forma de recorrerlo en profundidad, es un ejemplo de cómo implementarlo y próximamente vamos a ver cómo hacer el recorrido a lo ancho.